Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos en unos minutitos, ¿sí? Buenos días, Diego, ¿qué tal? Quedamos. Listo. Bien, continuamos, muchachos. Lo que vimos el día de ayer, bueno, fue este último problema y nos pedían allá el momento angular o la cantidad de movimiento angular respecto a diferentes puntos, ¿no? Ya está. Bien, entonces continuamos. Diego, así es. El día de mañana vamos a tener un trabajo colaborativo de trabajo y energía. Ojo, trabajo de energía, principio de conservación de energía y demás. Ujú. Lo del tema, lo de la semana no entra, obviamente. Estamos desfasados una semana nada más. Y ya está. Bien, comenzamos. A ver, ya. El día de hoy vamos a ver lo que es principio, impulso y cantidad de movimiento. ¿Ya? Y su conservación también, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a aplicar el principio, obviamente, antes de aplicarlo vamos a entender el principio de impulso, cantidad de movimiento, así como la conservación de la cantidad de movimiento en la solución de problemas de cinética plana de corpóreos que impliquen fuerza, velocidad y tiempo. Ok, ¿sí? Entonces, nos enfocamos en el principio, ¿ok? Ya, comenzamos. A ver, entonces tenemos acá el diagrama de momento, ¿ya? En el diagrama de momento, tú lo que vas a hacer es vas a trazar mm, la cantidad de movimiento lineal, ¿ya? Y la cantidad de movimiento angular. ¿Está bien? Eso es un diagrama. Para saber eso, tienes que saber generalmente hacia dónde se dirige el cuerpo y hacia dónde, en qué sentido gira, ¿no? Es un punto, ¿no? Por ejemplo, este cuerpo, vamos a decir que este puntito, que es el centro de masa, ¿ya? Tiene una velocidad en esa dirección, la velocidad del centro de masa, ¿no? Por tanto, si lo multiplicas por la masa del cuerpo rígido, todo eso vendría a ser el momento lineal o la cantidad de momento lineal inicial, ¿no? Uno, ¿no? Que le ponen uno porque es el inicial. Entonces, el inicial es uno, ¿no? Ya está. Y también tienes el momento angular. El momento angular vendría a ser el momento inercia por esa velocidad angular uno, ¿sí? Ya está. Con respecto al centro de masa. Listo. Si tú, si sobre ese cuerpo rígido se realizan o actúan fuerzas y estas fuerzas generan torque, ¿ya? Las fuerzas generan torque, entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿ya? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Vamos a sumarle, ¿qué cosa? Estas cantidades. ¿Qué es esto? Esto de aquí es el impulso de la fuerza F1.
¿sí? Que es una integral de la fuerza F1 en el intervalo de tiempo, ¿no? Digamos que para que pase el estado inicial a un estado final, toma tanto tiempo y la fuerza cambia en ese intervalo de tiempo. Entonces se tiene que integrar. ¿Eso para qué? Para ir al impulso, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Y le sumamos los impulsos de todas las fuerzas, que serían esas integrales, ¿sí? Le sumamos el impulso de todas las fuerzas y no solamente eso, también le sumamos el impulso de los momentos. ¿Está bien? Ah, y ojo, incluso antes de pasar al momento de par, W por T2 menos T1 es el impulso del peso. ¿Ya? Pues acá, estos vectores, si bien es cierto, eh, si la fuerza actúa en ese sentido, por ejemplo, la fuerza F2, y es constante, entonces su impulso también actúa en ese sentido. Lo mismo con F3. Si actúa así y es constante, el impulso también actúa, tiene la misma dirección. De tener en cuenta de que esas cantidades, eso de aquí, eso de acá, todos son vectores. Incluso este de aquí también es un vector. ¿Ya? Ya está. Ahora, entonces, a los impulsos de las fuerzas, o disculpa, al impulso de la fuerza F1, de F2 hasta la última fuerza, se coloca en un diagrama. Y no solamente eso, también se coloca la integración del momento. ¿Sí? También integras este M1, que es un momento de par externo. ¿Ya? Es un momento de par externo y también lo integra. Entonces, aquí, en este diagrama de impulsos, lo que hace es integrar tanto fuerzas como momentos. ¿Está bien? En un diagrama de impulso lo que hace es integrar fuerzas y momentos. ¿Por qué? Porque una vez que tú integras eso, lo que sigue, o sea, lo que sigue de aquí, es el evento final. ¿Sí? Debido a la acción de esos impulsos, de tanto de fuerza como de momento, el cuerpo rígido ha cambiado de estado, tanto lineal como angularmente. Linealmente, ya no su velocidad entre masa ya no es mg1, mbg1, ahora es m por bg2. Incluso cambió su orientación. Y angularmente, el cuerpo rígido ya no es momento de inercia por velocidad angular 1, es momento de inercia por velocidad angular 2. ¿Sí? Y este cambio ha surgido, ¿por qué? Porque han actuado impulsos sobre el cuerpo rígido, tanto el impulso de las fuerzas como el impulso de los momentos. O sea, ellas son las responsables de que cambiar las cantidades de movimiento, tanto lineal como angular. ¿Está bien? Entonces, un diagrama importante que nos interesa a nosotros es el diagrama de impulsos, que es el de en medio. ¿Sí? Eh, Acostumbrarlo a ponerlo con integrales, ¿para qué? Para que sepamos cómo llegar de un punto a otro, más que nada. ¿Sí? Ya. Si hay una pregunta hasta acá, saben que la pueden hacer. Vamos. Esto conduce a tres ecuaciones. ¿Sí? Claro, es evidente, ¿no? Porque de las componentes de la velocidad, bueno, del momento lineal, o sea, masa por velocidad en 1, las puedes componer en 2 y aquí también en la final en 2. Entonces, y esto, en este diagrama, puedes descomponer, por ejemplo, ¿no? Puedes agarrar y decir, ok, esta, esta fuerza o este impulso integral de F1 lo puedo colocar como una componente así y una componente así, ¿no? Si yo conociera este ángulo, fácil, ¿no? Sería la integral de T1 a T2, F1 de dt por el coseno de teta. Y esto vendría a ser lo mismo, ¿no? La integral de T1 a T2, F1 de dt, y todo por seno de teta, ¿cierto? Entonces, eh, ya no trabajarías con ese término, sino como integral, ¿sí? Y ya está. Lo mismo harías con toda la fuerza, harías suma de fuerza, o suma de impulso en el eje X, suma impulso en el eje y suma impulso angulares igual a cero, ¿no? Y igual a cero, ¿no? Y ya está.
Entonces, eso conduce a 13 a dos de ellas, dos ecuaciones de estas, es al sumar e igualar las componentes X y Y del escantamiento mm, eh, e impulsos, ¿no? Por ejemplo, la primera ecuación sería masa por velocidad uno, que es el caso de mm, únicamente lineal, más la integral de T1 T2 de la fuerza F de T igual a esa fuerza, ese impulso genera ese cambio en momento lineal, ¿no? Y la tercera es a sumar e igualar los momentos de estos vectores alrededor de cualquier punto dado. A menudo se elige el centro de masa. ¿Sí? Momento de inercia por velocidad angular uno es la integral de T1 T2, momento de inercia respecto al centro de masa, y lo que genera este impulso del momento es un cambio en el momento angular. ¿Sí? Formalmente hablando, aquí debería haber una sumatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser una fuerza nada más, ¿no? Pueden ser varias, ¿no? N fuerzas, sí, lo mismo aquí. No tiene por qué ser un solo momento, pueden ser varios momentos de par. ¿Está bien? Y ya está. Entonces, la suma de los impulsos de todas las fuerzas genera un cambio en el momento lineal, ¿ya? Y la suma de los impulsos de los momentos genera un cambio en el momento angular. Ya está. ¿Qué más? De acá salen dos, por si acaso, ¿no? Tanto en X como en Y, ¿sí? Y aquí solamente sale una, nada, ¿sí? Ojo, esto siempre y cuando estemos en movimiento plano general, ¿ya? O sea, movimiento en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Bueno, justo está lo que le estaba diciendo aquí, ¿no? Aquí está la ecuación. Masa por componente en X de la velocidad sobre masa más la suma de todos los impulsos de todas las fuerzas es igual al momento lineal en el caso final, que sería masa por velocidad sobre masa 2. Con respecto al eje X, eso también se igual con respecto al eje Y, por si acaso, y por el momento después, ¿no? A ver, ¿qué te dice acá? Dice, acá tienes suma de cantidad de momento lineal del sistema. Ok, eso de aquí es para una partícula y esto de aquí es para un sistema. ¿Está bien? O no le pongas partículas, creo que lo correcto sería decir cuerpo rígido, un cuerpo rígido, ¿sí? Y un sistema que es un conforme, está conformado por eh, de, de varios cuerpos rígidos acoplados o conectados, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tienes varios cuerpos rígidos, simplemente en lugar de colocar momento lineal inicial, colocamos suma de los momentos lineales iniciales del sistema, ¿no? Uno inicial, ¿no? Luego tenemos la suma de los impulsos lineales del sistema, ¿no? Son los impulsos lineales, que son las integrales, pues, ¿no? Pero sobre todo el sistema. Cuando colocas uno 2 ese es porque estamos hablando del sistema. Ojo que es de la componente en X, ¿no? Y esa suma te va a dar un cambio en el momento lineal del sistema, eh, que sería el evento final 2. ¿Está bien? Es para un sistema. Para el caso de las componentes en Y, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, para el caso de una partícula o un cuerpo rígido, ¿ya? Y ese es para el caso de un sistema. ¿Está bien? Solo que son las componentes en Y nada más. Pero es exactamente lo mismo. Y acá están las ecuaciones angulares, también lo mismo para un cuerpo rígido, ¿ya? En este caso tenemos momento de inercia por la velocidad angular del cuerpo rígido, más la suma de todos los impulsos angulares,
Son las integrales de T1, T2 del momento angular, disculpa, el momento del centro de masa. Sumatoria, ¿por qué? Porque son la suma de varios momentos de par, que actúan varios, ¿no? Y esto es igual al momento inercia por velocidad angular 2. O sea, esto de aquí, vamos a llamarle suma de impulsos angulares. Ujú. Impulsos angulares. Y lo que hace el impulso angular es modificar el momento angular. Momento angular inicial. Y esto aquí es el momento angular final. Angular final. ¿Está bien? Entonces, los impulsos angulares lo que hace es modificar el momento angular. ¿Sí? Y los impulsos lineales modifican el momento lineal. Ya está. Y lo mismo para el caso de un sistema. La suma de los impulsos angulares del sistema más la suma de los impulsos angulares sobre el sistema te va a dar la suma de los momentos angulares del sistema en un evento final. Y ya está. ¿Sí? Para el caso inicial y para el caso final. Bien, ¿qué más, muchachos? Hablemos de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? En el caso de la conservación de la cantidad de movimiento lineal, decimos, si la suma de todos los impulsos lineales que actúan en el sistema de los cuerpos rígidos conectados es cero, en una dirección específica, entonces la cantidad de movimiento lineal del sistema es constante o se conserva en esa dirección. ¿Sí? Ya sea que sea dirección X o dirección Y, o ya sea que sea una dirección combinada, ¿ya? Si es que el término, vamos a ver aquí, retrocedemos un poco. Si es que, por ejemplo, en el eje X, ¿no? Si es que este término, ya, esa es la suma de impulsos lineales, ¿ya? Si es que la suma de los impulsos lineales, o que es lo mismo sobre el cuerpo rígido, ¿ya? Sobre el cuerpo rígido, o esto que es la suma de impulsos lineales sobre el sistema. Si esas cantidades son cero, les quiere decir que las cantidades que están a la derecha y a la izquierda de la igualdad van a ser iguales, o sea, hace que se conserven. Entonces, la suma de estas integrales tiene que ser cero, ¿sí? Cuando es cero, decimos que se conserva el momento lineal. ¿Ya? Lo mismo con el eje y ya. Entonces, cuando son cero, ¿qué dicen, no? La suma de todos los impulsos lineales que actúan sobre el sistema de los cuerpos rígidos conectados es cero, ¿ya? En ese caso decimos que la cantidad de movimiento lineal del sistema es constante o se conserva, ¿ya? ¿Cómo se formula esto? Simplemente con la igualdad de la suma de las cantidades de movimiento lineal del sistema inicial y final, ¿no? Uno, 2, ¿no? Un evento uno y un evento 2, ya está. Un evento inicial, un evento final. Esta ecuación se conoce como la conservación de la cantidad de movimiento lineal, ¿ya? Que es una conservación importante. Para la conservación de la cantidad de momento angular del sistema de cuerpos rígidos conectados se conserva respecto a un centro de masa, el sistema o cualquier otro punto, por ejemplo, centro de masa del sistema o con respecto a un punto fijo. ¿Sí? Cuando la suma de todos los impulsos angulares con respecto a esos puntos es cero o apreciablemente mínima. O sea, no generan impulsos, no son generados por momentos o fuerzas impulsoras. ¿Ya? Son esos momentos de fuerzas que generan una gran magnitud en poco tiempo. ¿Ya? A veces actúan fuerzas en muy poco tiempo, pero generan un impulso considerable, ¿no? Entonces, la idea es que no hayan fuerzas impulsoras, ¿ya? O impulsivas también se le llama. ¿Ya? Entonces, la tercera de estas ecuaciones se vuelve lo siguiente. Nuevamente, la parte en medio, ¿ya?
para el caso angular, tanto para un único cuerpo rígido o para un sistema de cuerpos rígidos, esa cantidad tiene que estar cero. ¿Sí? Y si es cero, entonces decimos que se conserva momento angular. Ya está. Acá te dice lo siguiente, dice, esta ecuación se conoce como la conservación de la cantidad de movimiento angular, ¿ya? En tal caso, de un solo cuerpo rígido, o sea, para un único cuerpo rígido, la ecuación aplicada al punto G es igual a esto, ¿no? Que va a ser una operación que se va a ver a cada rato, ¿no? Solo hay que garantizar que el momento angular o el impulso o la suma de los impulsos momentos angulares sea nulo, ¿ya? Sobre el cuerpo rígido. Ya está. ¿Tiene alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? Por favor, la pueden hacer. Preguntas, preguntas, preguntas. Ya, vamos a ver. Comenzamos. ¿Sí? Y debemos aplicar lo que hemos aprendido en lo siguiente. A ver, dice, el disco circular de 25 kilogramos está montado en una horquilla por medio de un eje liso. Ujú. Em, un eje liso A. ¿Listo? Entonces acá tenemos el disco. Puedes ver claramente en el gráfico. Tienes el disco, tienes la horquilla que atraviesa el disco, que forma un eje en un cierto punto. Entonces identifica solamente de que el disco puede rotar respecto a ese eje. ¿Listo? Ya. El tornillo se utiliza para mantener el disco en la horquilla. Ojo, em, ese tornillo de acá es para mantener el disco en la horquilla. ¿Ya? O sea, que esté fijo a la horquilla. ¿De acuerdo? O sea, que el disco no se mueve respecto de este brazo que está acá. Ya está. Si esto se somete a un par de torsión de 5t cuadrado, tenemos un momento de par externo, ¿ya? Un momento de par externo de 5t cuadrado newton metro, donde t es en segundos, y el disco estable es bloqueado, determine la velocidad angular de la horquilla cuando t es 3 segundos, ¿no? Ya está. O sea, te dicen que el disco está desbloqueado y te piden la velocidad angular de la horquilla cuando t es 3 segundos. Ya. Ignore la masa de la horquilla. Ignore la masa de la horquilla. Listo. Bien, a ver, vamos vamos a ir haciendo lo siguiente. Ah, mm, a ver, un momentito. Deme un minuto, por favor. Ya, vamos a colocar solución. Ya está. Vamos a colocar solución. Listo, entonces vamos a ver lo siguiente. Lo primero que tenemos es el disco y tenemos toda esa estructura grande que está unido al disco que vendría a ser la horquilla. ¿Está bien? Ya, entonces tenemos
como sistema, debemos reconocer a quién, disco más la horquilla, ¿de acuerdo? Y como entorno, obviamente tengo, eh, obviamente tengo la fuerza de gravedad, ¿no? Tengo a la Tierra como parte de mi entorno, pues, ¿no? La Tierra como parte de mi entorno. Eh, Ahorita vamos a analizar eso también, pero el entorno más importante va a ser el sistema que somete a una torsión a todo el cuerpo, ¿no? Tanto bueno, en este caso la horquilla, ¿no? El par de torsión, par de torsión, ¿sí? También tenemos el piso, ¿no? Porque está sujeto, está sentado en el piso también ese cuerpo. Listo, ya está. Entonces, una vez que tienes esto, decimos, listo, vamos a analizar lo siguiente. Angularmente, incluso, mm, tienes que identificar que este sistema está empotrado al piso. Empotrado al piso, ¿sí? Como está empotrado al piso, ¿qué ocurre? En ese contacto hay un momento de par, pero ese momento de par lo que hace es anular la rotación del sistema, no en el eje donde está rotando el par de torsión externo, sino en un eje perpendiculares a ese eje de rotación, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si mi entorno es la Tierra, el par de torsión en el piso, es importante tener en cuenta de que el peso de todo el sistema se cancela con la normal en el piso, ¿sí? Las fuerzas verticales y la fuerza en el piso se anula, ¿sí? Esas fuerzas anuladas no generan un cambio en la velocidad del centro de masa, ¿sí? Por tanto, yo puedo decir que el momento lineal se va a conservar, ¿ya? Pero lo que me interesa a mí es la parte angular. ¿Por qué? Porque este par de torsión externo sí genera un momento angular que no va a conservar el momento, eh, va a generar un impulso angular, disculpa, que no va a conservar el momento angular, ¿sí? El peso y la fuerza en el piso, ¿sí? Más el momento de par generado en el empotramiento se van a anular, ¿ya? Y eso es por un equilibrio simple, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema no está rotando, solamente está rotando respecto a este eje. Pon el eje Z. Entonces tú colocas aquí el eje X y el eje Y, debido al empotramiento, no rota en el eje X y no rota en el eje Y, ¿sí? No hay rotación en esos ejes. ¿Por qué? Porque aparecen momentos de par por aquí. Un MX y un MY. ¿Está bien? Entonces, a pesar de que hay momentos de par en el empotramiento, ¿sí? Se va a anular con el peso, el momento generado por el peso del disco y la fuerza normal, ¿sí? Si te das cuenta, este momento, el peso del disco, ese peso, porque el arquero no tiene masa, el único que tiene masa es el disco, el peso del disco, con respecto al eje X va a girar, va a generar un momento, pero se va a anular con este. Y con respecto al eje Y va a girar. Bueno, hay un momento con respecto a ese eje, pero se va a anular con este. A pesar que el peso genera un momento, no gira porque se anula con los momentos del empotramiento. ¿Está bien? Entonces, solamente me queda el eje Z nada más. ¿Ya? Solo me queda el eje Z. Entonces decimos, ok, entonces el momento angular, se sabe qué cosa, que para las rotaciones respecto al eje Z, rotaciones respecto al eje Z, eh, y, y uno ponle, ya, o inclinarse respecto al punto
O lo voy a hacer, ¿no? Vamos a corresponder el punto O porque vamos a colocar O como este extremo de aquí, ¿ya? Vamos a colocar O con este punto de aquí, ¿ya? Porque respecto al eje Z es un punto fijo, ¿no? Entonces me conviene. A ver un momentito, ¿sí? Ya. Ya. Y de O por la velocidad angular 1 más la suma de todos los impulsos angulares T1, T2, y desde igual a 1 hasta n. Eso va a ser igual a I0 por omega 2. ¿Sí? Ya. Todo lo comentado hace un momento es únicamente para identificar que nos interesa analizar el impulso con respecto al eje Z, ¿no? Eso se vuelve un problema de un plano. Si bien es cierto, el problema es en tres dimensiones, estamos hablando, si, toda nuestra teoría fue para dos dimensiones, pero el problema se vuelve para un plano. ¿Por qué? Porque tienes esto, ¿no? Tienes el disco, tienes la horquilla, acá está el punto O, ¿sí? Le tienes que sumar qué cosa, ¿ya? Incluso, a ver, ¿cómo está la horquilla? ¿Que está girando, o el disco está girando al inicio? Si ese somete a un par de rotaciones de 30 segundos, el disco está desbloqueado, claro, ¿no? Inicialmente no lo hice de manera explícita, ¿de acuerdo? Pero al simplemente mencionar que se somete a un par de torsión, que es el único que puede generar una rotación, es inicialmente está en reposo, ¿ya? Y el disco está desbloqueado, o sea, sí van a poder girar, ¿no? Ya, acá está, lo dice, a partir del reposo, listo, ya está. Entonces, la velocidad angular uno va a ser cero, o sea, ese sistema no se va a mover, va a estar así como está, ¿no? Lo que se va a hacer ahora es, vas a graficar nuevamente, ese es su diagrama de impulsos, que es el más básico porque no hay nada, el diagrama de impulso, ¿ya? O de momento, diagrama de momentos inicial, ¿ya? Ahora vas a hacer el diagrama de impulsos, dibujas nuevamente esto, y te das cuenta sobre qué sistema se someten los impulsos, ¿no? Nuevamente, el peso no genera momento respecto al eje Z. Las normales no generan momento respecto al eje Z, ¿sí? Lo único que genera momento respecto al Z vendría a ser el momento de par de torsión. Entonces tienes aquí un momento de par de 5t², ¿sí? Pero no te olvides, ¿ya? Que en el diagrama de impulsos tienes que hacer las integraciones. Pues, integras, ¿no? De la integral de T1 a T2 del momento de dt, ¿sí? Entonces, en ese diagrama de impulsos, ¿no? En el diagrama de impulsos tienes que hacer esto, colocar las integrales. Diagrama de impulsos. Ya está. ¿Y esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a tener el mismo disco, ¿sí? Pero obviamente este disco ya no no está en reposo, de repente tiene una cierta velocidad, lineal, ¿no? Que vendría a ser la masa por la velocidad del centro de masa, ¿ya? Más un momento, ¿no? Un momento. El sistema entero va a tener un momento. Ahora, mm, ¿qué ocurre? Vamos a dejarlo aquí, ahorita lo vamos a analizar, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Ya está.
Vamos a incluso colocarle eh, IG por omega. Ya está. IG por omega. Listo. El centro de masa del disco es el que se está desplazando, ¿ya? Ese vendría a ser el centro de masa del disco, ¿ya? He decidido, según con lo que tengo acá arriba, he decidido hacer la ecuación respecto al punto fijo. No lo voy a hacer respecto de O, respecto del centro de masa, lo voy a hacer respecto al punto fijo. Entonces acá vamos a colocar respecto de O, ¿ya? ¿Sí? Ahora, la velocidad tiene que ser de este punto necesariamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la horquilla no tiene masa. Lo único que tiene masa es el disco, así que el centro de masa del sistema está ubicado en el centro de masa del disco, ¿sí? Entonces, el momento lineal va a ser masa por la velocidad del centro de masa, ¿ya? Listo. Ahora, comenzamos, ¿sí? Eh, I cero por omega, omega uno es cero, así que eso se va a anular, ¿ya? Y acá tenemos la suma de quién, de los impulsos, pero como solamente hay un impulso, simplemente tendríamos la integral de 5t cuadrado de t. Te dice que cuando t es igual a 3 parte el reposo en cero hasta 3. Listo. Entonces tiene cero más, va a ser igual a qué cosa. Esto de aquí viene a ser el impulso angular, viene a ser el impulso angular del, del disco, ¿no? O del sistema en sí. El impulso angular del sistema, ¿sí? A ver, tenemos aquí lo siguiente. Déjame ver aquí. Ujú. Ya, ya. Se sabe, oh, creo que lo voy a colocar aquí, la observación. Entonces, se sabe qué cosa, que el momento inercia con respecto del punto O, ¿ya? Del disco, que es el único que tiene masa, ¿ya? Vendría a ser qué cosa, como es un disco, sería un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿ya? Que se me con respecto al centro de masa, ¿ya? Pero como lo hago con respecto al punto O, le tengo que sumar a esto, tengo que sumar ejes paralelos, que vendría a ser la masa por 0,3 al cuadrado. Sería m por d cuadrado, ¿no? Y d es 0,3, ¿sí? D vendría a ser 0,3. Ya está. Entonces, I es 0, va a ser, te das cuenta que d es dos veces el radio, ¿no es cierto? D es dos veces el radio, ¿no? Entonces vamos a colocarle un medio de mr cuadrado más 4mr cuadrado, porque d es dos veces el radio. Tesis cero va a ser igual a 8,9 m sobre 2 por r al cuadrado. ¿Está bien? Y ya está. Entonces tenemos 9 m r cuadrado sobre 2. ¿Por quién? Por es momento de inercia con respecto al punto O. ¿Sí? Ahora, el tema está en que con respecto al punto O, este momento lineal genera un momento. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Si tú sumaras el aumento con respecto al centro de masa más el momento, más este momento lineal, debería darte esta cantidad que está acá, 9mr cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Tener en cuenta de que o le sumas el momento lineal al centro de masa o simplemente sumas el momento con respecto al punto O, que vendría a ser esto. ¿Está bien? Y esta es velocidad angular final, o velocidad angular, sí, final, pone. Ya está. A ver, integramos, bueno, 5.
T cubo sobre 3 de 0 a 3. 9, la masa ¿cuánto es? 25. El radio es de 1,5 al cuadrado sobre 2 por la velocidad angular final. Listo. Acá tienes cuánto. Tienes 3 al cubo 27, 9, 45, ¿cierto? Tienes aquí 45. Mi celular se... A ver, vamos a ver acá cuánto sale esto. Tienes 9 por 25 por 1,5 al cuadrado entre 2. Ya tienes 253,2. Estamos bien. El radio es 0,3, 0, no es 1,5, es 0,15. Disculpe, yo me he equivocado. Parecía mucho. Es 0,15. 0,15. Listo. Ya, 9 por 25 por 0,15 entre 2. No. 0 es al cuadrado. Ya, 2,53. ¿Ya? 2,53 veces omega final. Entonces la velocidad angular final vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 45 entre 2,53. Que sale 17,78. 17,8 pone. Ya, 17,8 radianes por segundo. Ya está. Bien, listo, a ver. Nada, repaso de esto nuevamente. Tenemos aquí un sistema que va a ser el disco y la horquilla. ¿Ya? Es el disco con la horquilla. ¿Y qué más tenemos? Tenemos identificamos que únicamente nos interesa el eje Z. Si solo nos interesa el eje Z, entonces reducimos el problema de 3 dimensiones a un problema de 2 dimensiones, ¿no? Que analicemos el momento con respecto al punto O, ¿no? Que es un punto fijo para el eje Z, ¿no? Inicialmente es en reposo, le sumo los impulsos angulares, en este caso el impulso de este momento de par de 5t cuadrado, y luego le tengo que sumar, bueno, y eso lo igualo a el momento angular final, que vendría a ser momento de inercia respecto del punto O, multiplicado por la velocidad angular, ¿no? Entonces, en la primera, como tengo que integrar de 0 a 3, identifico que eso es 45, sí, 3,25 entre 3, 9, 45, correcto. Y para el momento de inercia, como estoy haciendo respecto al punto O, y el único cuerpo que tiene inercia, digamos, es el disco. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la horquilla está desbloqueada, es, es sin masa. Entonces, momento de inercia del disco respecto al punto O va a ser momento de inercia del disco respecto a su centro de masa, que es un eje que pasa por el punto A, que es un medio de la masa por r cuadrado, más masa por la distancia al cuadrado, ¿no? Y distancia vendría a ser la distancia entre el punto A y el punto O, que en ese caso sería 0,3, ¿sí? Un medio de la masa por r cuadrado, identifico que ese brazo o la distancia entre A y O es 2 veces el radio, entonces al cuadrado sería 4mr cuadrado. Operas, te quedan 9 medios de masa por radio al cuadrado y a m la masa del disco, r es el radio del disco. Y tienes todo en términos de las cantidades del disco, ¿no? Esto ya está, listo. Multiplicado por la velocidad angular, te debería dar la respuesta. ¿Sí? ¿Está bien operado esto? Esa es la respuesta. Bien, si preguntas, saben que la pueden hacer, muchachos. Si no, pasamos al siguiente problema.
Ejemplo 5 dice. Cada una de las dos barras tiene una masa M y longitud L y descansa sobre un plano horizontal. Dice que se aplica un impulso I que forma un ángulo de 45 a una de las barras en su punto medio, como se muestra. Determine la velocidad angular de cada barra justo después del impacto. Las barras están conectadas por medio de un pasador B. Ya está. ¿Sí? Determine la velocidad angular de cada barra, ¿no? Debería estar en términos de la longitud y de I también, ¿no? Mm, ya. Vamos a analizar angularmente esto y lo más probable es que también tengamos que analizarlas linealmente. ¿Ya? Ya, vamos a ver aquí. Ah, un momentito, ¿sí? Listo, vamos a ver aquí. Ya, tenemos dos barras de longitud L y masa M conectadas por un pasador en el punto B. ¿Ya? Se va a aplicar un impulso I a una de estas en el punto medio, así como se muestra en la figura, y lo que va a ocurrir es que va a hacer que ambas barras comiencen a girar. Ya van a tener una velocidad angular determinada cada una de ellas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esto, ¿no? Voy a, a decir que mi sistema está formado por la barra uno, bueno, o la barra B más la barra BC, ¿sí? El entorno va a ser el agente externo del impulso I, va a ser la tierra, que va a generar un peso, y va a ser el piso. ¿Está bien? Me parece que no hay nada más. Ya está. Como estamos hablando de un sistema, el punto B es una fuerza interna, ojo, para el sistema, ¿ya? Pero si yo analizo a la barra AB y la barra BC de manera independiente, como lo más probable es que sea, entonces sí voy a tener que considerar las fuerzas externas en ese punto, en las fuerzas como externas en el punto B. Para si el sistema fuera la barra B, o el sistema fuera únicamente la barra BC, ¿ya? Ya está. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar así. Voy a sumarle, voy a considerar aquí la barra, únicamente la barra BC, ¿ya? La barra BC, y a esto le voy a sumar es la reacción en B, o la barra B. ¿Está bien? Si tengo como mi sistema únicamente la barra BC, tengo que obviamente tener como entorno a la barra B. Listo. Ya está. Entonces, comenzamos. Un diagrama, ¿ya? ¿Cuáles son los diagramas? Tengo mi diagrama inicial, ojo, de la barra BC, ¿ah? El punto B, el punto C. Este es un diagrama inicial. El sistema está en reposo, debería decirte que está en reposo inicialmente. Descansa en un plano horizontal. Descansan sobre un plano horizontal, ¿no? Entonces, no se mueve. Ahí está. Le tengo que sumar a esto, ¿ya? Le tengo que sumar a esto los impulsos de todas las fuerzas, ¿ya? Se identifica las fuerzas primero.
Entonces, las fuerzas que actúan sobre este cuerpo uno es el peso, ¿ya? Y otro es la normal en el piso. ¿Está bien? Uno es el peso y otro es la normal en el piso. Entonces, esas dos cantidades se van a cancelar. ¿Está bien? El peso y el piso se van a cancelar. Entonces, no generan, la suma de sus impulsos va a ser cero. Así que olvídate de eso. ¿Está bien? Em, Una vendría a ser la fuerza que actúa sobre este eje, ¿no? Y la fuerza que actúa sobre este eje. Ponle Bx, ponle By. ¿Está bien? Esas son las fuerzas, pero recuerde que es un diagrama de impulsos, no de fuerzas. Entonces le vas a colocar la integral de dx, la integral de dt, la integral de dt. ¿Está bien? Pues nuevamente, le colocas las fuerzas, pero recuerda de que no es un diagrama de fuerzas, es un diagrama de impulsos. Entonces lo integras. ¿Ya? Y luego colocas I. Pero recuerde que I no es una fuerza, ese ya es un impulso. Entonces lo dejas como I nada más. ¿Sí? Ya está. Aquí hay L medios, acá hay L medios y ya está. Esto tiene que ser igual a qué cosa. A es el diagrama, ¿ya? Y ese sistema va a rotar, ¿ya? Va a rotar. Este aquí vendría a ser el centro de masa de la varilla. Vamos a asociarle un momento, ¿ya? Eh, Incluso puede tener una componente en X también, o sea, no, puede ser pues, masa por el velocidad del centro de masa, componente en Y, y aquí masa por la velocidad del centro de masa, componente en X, ¿no? Y ya está, ¿sí? Y también le tienes que colocar IG por omega, ya está. Ojo, todo esto es para la barra BC nada más, ¿ya? Que es la que comenzamos porque entonces tenemos más datos, ¿sí? Listo. Entonces, si esto está claro, comenzamos. Ya está. Entonces, vámonos con las componentes lineales, ¿está bien? O como componentes angulares primero, ¿ya? Entonces decimos I1 por omega 1 más la suma de las integrales de todos los momentos va a ser igual a I2 por omega 2. ¿Está bien? Ya está. Inicialmente descansa, por tanto, ese cero. ¿Ya? En este caso no tengo momento de par como en el caso anterior, que es de frente lo integraba y ya estaba. En este caso lo que yo tengo son fuerzas, bueno, no son fuerzas, son impulsos, ¿ya? Son impulsos eh, que de hecho van a generar un cambio en el impulso lineal, ¿sí? Pero angularmente generan momento, ¿de acuerdo? Te recuerda que en la clase pasada decíamos que el momento angular era el momento del momento lineal, ¿cierto? Entonces acá hay momentos lineales, ¿ya? Entonces si lo analizo respecto al centro de masa, yo tengo momentos de momentos lineales. Entonces tenemos acá lo siguiente. Este de aquí vendría a ser el centro de masa. Y no generaría momento porque pasa por el centro de masa. Esta componente tampoco genera momento porque pasa por el centro de masa, pero este sí. ¿Está bien? Ese de ahí sí. Ese de ahí sí genera momento porque no pasa por el centro de masa. Y el momento vendría lo mismo que haríamos como si fuera una fuerza, fuerza por distancia, ¿no? En este caso, impulso por distancia.
¿sí? El momento es antihorario, por tanto va a ser más la integral de b de y de dt multiplicado por L medios, ¿sí? Y positivo porque es antihorario. Con respecto a G, es antihorario. Y esto va a ser igual al momento de inercia de, con respecto al centro de masa, por si acaso, multiplicado por la velocidad angular. Voy a colocarle la barra BC. ¿Está bien? Y ya está. Esa expresión la vamos a dejar a un costado. Vamos a colocarle 1. ¿Sí? Eso por lo menos con respecto a los momentos. Ahora vamos a ver las fuerzas. ¿Cuál es la ecuación? Masa de BC por la velocidad del centro de masa, 1, ojo, de BC, más la suma de todos los impulsos lineales de todas las fuerzas, tiene que ser igual a masa de la barra BC por la velocidad del centro de masa, un evento final. ¿Sí? Vamos a hablar únicamente de la componente en Y por ahora. Y ya luego analizamos la componente en X, si es que fuera necesario. ¿Sí? Ya comenzamos. La masa de este cuerpo es M. La velocidad en el centro de masa, inicialmente descansa, por tanto eso es cero, ¿no? Eso es cero, listo. Inicialmente descansa. Ay, ya. Esta es una cosa. Em, en Y tengo esa misma, esta de acá, que vendría a ser, como es vertical hacia abajo, vendría a ser menos la integral de B de Y de T. Acá sí va de frente el impulso, nada más. Tiene que ser igual a la masa de la barra, que es M, y la velocidad del centro de masa, ¿ya? Que simplemente déjalo como B de G, Y. Nada más, ¿no? Este evento final, ponle Y nada más, ¿no? Ponle, aquí era, creo que aquí no estoy anotando bien, más que nada para que haya un orden, ¿ya? A ver, déjame ver. A la barra BC le vamos a colocar así, le vamos a colocar así, ¿ya? Para que haya, aquí está, está correcto, por singular de BC. Aquí le voy a colocar lo siguiente. Esta es la velocidad del centro de masa, ojo para la barra BC. ¿Ya? Y aquí para la velocidad BC, la barra BC. Listo. ¿Ya? Listo. Y a esta ecuación le voy a llamar 2. ¿Te das cuenta que uno y 2 ya se pueden mezclar, ¿no? Porque tienes la misma expresión tanto en uno como en 2. ¿Sí? Ahora, si tú analizas... Un momentito, ¿ya? Ya. Si tú analizas el eje X, ¿ya? Este es el eje Y, este es el momento de las rotaciones y el eje X, ¿no? Tendrías masa por la velocidad, la masa de BC, por la velocidad del centro de masa de 1x más la suma de las integrales de todas las componentes de las fuerzas en el eje X integradas en el tiempo. Esto es la masa de BC por la velocidad del centro de masa eh, X de BC. ¿Sí? Nuevamente parte el reposo, así que inicialmente esto es cero, ¿no? Las únicas componentes de velocidad que tienes o de impulso en el eje X vendría a ser la integral de Bx de dt, ¿no? No hay otra. ¿Sí? En el diagrama de impulsos. Y ella tiene que ser igual a la masa por la velocidad del centro de masa para el caso de Bc. ¿Está bien? Y eso es igual a 3.
Bien, y es igual a 3. ¿Qué más? Listo. Continuamos. Eso es únicamente para la barra BC. Tres ecuaciones para la barra BC. Vamos a analizar ahora la barra AB. Creo yo que voy a tener que hacer una hoja. Ya, para la barra B. ¿Sí? Nuevamente, lo mismo, ¿no? Si identificamos el sistema, va a ser la barra B y el entorno va a ser lo mismo, ¿no? La tierra más el piso más la barra BC. La barra BC. Y sabemos cómo es el tema de la tierra y el piso. Vamos a hacer el diagrama de impulsos, ¿sí? Inicialmente, AB está en reposo, ¿sí? Listo. Se le van a aplicar impulsos a la barra B, vamos a ver cómo son. Y los únicos impulsos que actúan son provenientes de la articulación en B. Entonces, si en el diagrama lo coloqué derecha y hacia abajo, en el diagrama de AB lo tengo que colocar izquierda y hacia arriba, pues, en el punto B, ¿no? Punto A, el punto B. Tenemos izquierda, de integral de Bx de dt, y hacia arriba, ¿no? La integral de By de dt. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a un evento final, ¿sí? Eh, donde vamos a decir, bueno, acá está el centro de masa. Ojo que aquí hay L medios, y acá también hay L medios. Ojo, es el centro de masa de la barra B, no el centro de masa de la barra BC, ¿no? El centro de masa de la barra B. Y ahí vamos a colocar las dos componentes, ¿no? En este caso, ¿qué te parece si colocamos, a ver un segundito, ¿qué te vamos a colocar así? Velocidad de X, ¿ya? Velocidad de X, así, en Y así, y en X así, igualito, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Ese vendría a ser masa por velocidad del centro de masa de AB, y ese es masa por la velocidad del centro de masa de eh, Y de AB, y X de AB, ¿no? Y también tenemos que colocarle el momento, ¿no? Ponle momento inercia, calcula el centro de masa, por la velocidad angular de AB. Ya, disculpe. ¿Sí? Listo. Comenzamos. Entonces decimos, en el inicio cero, ¿no? Es para momentos, ¿no? Momentos angulares, ¿ya? Vamos a ponerle así. Tienes cero más los impulsos respecto al centro de masa. Respecto al centro de masa, el componente en X no genera impulso, solo genera la componente en y genera un momento eh, antihorario, que sería integral de B de Y de T. Y tiene que ser igual a la masa por la velocidad del centro de masa, componente en Y de la barra B. ¿Sí? No, disculpa. Sería como es de momentos, y sería IG por omega, ¿no? Claro, IG por omega. Estamos hablando de momentos, ¿no? Aquí vendría a ser el impulso, bueno, el momento de este impulso.
El momento de ese impulso vendría a ser esto multiplicado por L medios. Ahora sí, estaba haciendo el de lleno. Sería por L medios, que vendría a ser el brazo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esta componente de acá genera un momento con respecto al eje, con respecto al punto G, antihorario, así que sería el impulso multiplicado por L medios. Ya está, y ese es el momento angular. Ya está. Y eso tiene que ser igual a qué cosa? Tiene que ser igual a IG por velocidad angular de AB. En este caso, como estoy determinando ambos momentos de inercia con respecto al centro de masa, las masas son iguales, las longitudes de las varillas son iguales, entonces es el mismo momento de inercia. Es por eso que no diferencio del IG de la barra B con el IG de la barra BC. No, porque ambos son con respecto al centro de masa y ambos tienen la misma longitud y tienen la misma masa, que es el mismo IG. ¿Vale? Ya está. Ahora, momento lineal, momento lineal Y. Comencemos con Y. ¿Sí? Tienes 0, que es el caso inicial, más la integral de b de y de dt, tiene que ser igual a qué cosa. El momento lineal es el impulso en el eje Y. El momento lineal en el eje Y sería masa por la velocidad del centro de masa, componente en Y de AB. ¿Sí? Y ya está. Ahí queda esta ecuación. Ay, vamos a llamarle 3 me parece que es, ¿no? Ya está. Momento lineal X. Nuevamente, 0 más. Los momentos lineales en X vendrían a ser, bueno, en este caso va a ser menos, ¿no? Porque apunta hacia la izquierda. Entonces sería menos la integral de Bx de dt. Eso es igual a qué cosa. Menos, bueno, menos la masa por la velocidad del centro de masa, componente en X, de AB, ¿no? Y eso vendría a ser la ecuación 4. Ya está, ¿sí? A ver, vamos a ver cuántas variables tenemos en esas cuatro ecuaciones. Bueno, en esas seis, no, deberían ser 6 ecuaciones. Ay, yo me olvidé de colocar la letra, ¿no? A ver, vamos a dar un segundo. Déjame ver si le coloqué aquí. Ah, tengo ecuación uno, 2 y 3 y debería ser 4, 5 y 6, ¿no? Ya está. A ver, ¿qué incógnitas tenemos? Tengo, esta integral es una incógnita. IG no. IG es en términos de la masa y la longitud. No. Velocidad angular de BC es otra incógnita. ¿Ya? Está la misma, o sea, van dos nada más. La velocidad entre masa y de BC es la tercera incógnita, van tres. Aquí va una más, van cuatro. Aquí van cinco, porque es la componente en X. Cinco. Entonces acá en esta ecuación
este, hay 5 incógnitas, ¿no? Vamos a ver cómo lo ven acá. Esa aquí ya la encontré, ¿ya? Esta aquí es la sexta, ¿ya? Esta aquí ya está. Esta aquí es la séptima, ¿ya? Y octava y novena, ¿sí? Octava y novena. Si únicamente, si te das cuenta, tenemos 9 incógnitas, pero tenemos únicamente 6 ecuaciones, ¿ya? Entonces no hay manera de poder resolver esto, pero aún así falta hacer algo más. Ahora, si únicamente nos concentramos en las componentes X, Y, no, el momento de rotación y el eje Y, ¿ya? La cantidad de incógnitas se reduce. Mira, tienes únicamente momentos angulares y momentos lineales en el eje Y. Tienes uno, 2 y 3. Solamente consideras estas dos, ahí van 3 incógnitas, ¿sí? Y si únicamente consideras esas dos mismas, sería 4 y 5, ¿sí? Si únicamente consideras el momento lineal en el eje Y y el momento angular, tendrías 5 incógnitas, pero solo tendrías 4 ecuaciones. Entonces, formalmente te faltaría una ecuación, ¿ya? Para poder analizar esto. Si dejamos el eje X a un costado, nos faltaría una ecuación. Y esa ecuación la encontramos en el punto B, en la relación del punto B. ¿Por qué? Porque tú puedes hallar la velocidad del punto B y la puedes comparar con la velocidad de en la barra B y en la barra BC. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Es para el punto, para, para la barra, para la barra AB, ¿qué tengo? La velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad angular de la barra B, producto vectorial con la posición de B respecto de A. ¿No? La velocidad de B, simplemente le vamos a colocar que sea, vamos únicamente a analizar la componente en Y, ¿no? La velocidad de B en Y, eh, o si es C, sí, déjalo ahí, va a ser igual a, incluso, no voy a analizar la velocidad de A, voy a analizar para la barra B el centro de masa. Eso me conviene más. Centro de masa, centro de masa. La velocidad del centro de masa de la barra B, la componente en Y, es esta componente de acá, que yo la sumé hacia arriba, así que vendría a ser B de G de Y a B, más. La velocidad angular de AB la estoy asumiendo antihoraria, entonces vendría a ser omega B K. ¿Producto con quién? La posición de B respecto de G. De B respecto de G vendría a ser ese vector que tiene longitud L medios, se apunta hacia la derecha. Sería L medios I. ¿Sí? Así que B de B respecto de Y va a ser igual la velocidad del centro de masa respecto de Y a B más, bueno, K aspa I es J, entonces sería más L medios por la velocidad angular a B J. Entonces, así nomás lo dejamos, ¿no? Sin colocarle J. Ya está. ¿Sí? Pero la velocidad de B también también la puedes hallar para o también la puedes determinar para la barra BC. Decimos, ¿no? Para la barra BC. Formalmente nos falta una ecuación, ¿ah? ¿Sí? Nos faltaría una ecuación nada más.
para comenzar a determinar más cantidades, ¿no? Entonces, para la barra BC, ¿qué tienes? Nuevamente, ¿no? La velocidad de B va a ser igual a la velocidad del centro de masa más la velocidad angular. Ojo, pues es la velocidad del centro de masa de la barra BC. BC, producto vectorial con la posición de B respecto del centro de masa. ¿Ok? La velocidad de B es el mismo punto, así que lo mismo. Vamos a llamarle velocidad de B de Y. ¿Ya? La velocidad del centro de masa para la barra BC, ¿cómo lo asumí? También hacia arriba, ¿no? Entonces, simplemente le coloco la velocidad del centro de masa, Y de BC, ¿no? Tendría que ser esto, ¿no? Acá no, en el diagrama no le puse BC, así que le voy a colocar, ¿ya? Es BC y es el BC. Ya está, ¿sí? Más la velocidad angular vendría a ser, eh, para BC también lo sumí antihorario, así que velocidad angular de BC, K, producto con quién. La posición de B respecto de G, respecto de su centro de masa, ¿ya? Esto vendría a ser, aquí es el punto B, ¿no? El punto B vendría a ser este vector. B referencia de masa que tiene longitud L medios, pero apunta hacia menos I. Entonces sería menos L medios I. ¿Sí? Entonces la velocidad de B respecto de Y va a ser igual a la velocidad del centro de masa respecto de Y de la barra BC. Ahora tendrías menos velocidad angular de BC por L medios. ¿Está bien? Entonces la idea aquí es que agarres las últimas dos ecuaciones, ponle ecuación alfa, ponle ecuación teta, agarra las ecuaciones e igualalas. Desde alfa y teta, ¿qué tendrías? Que la velocidad del centro de masa, componente en Y de la barra B, más L medios por la velocidad angular de AB, va a ser igual a la velocidad del centro de masa, componente en Y de la barra BC, menos la velocidad angular de BC por L medios. ¿Sí? Y te das cuenta que esas expresiones ya sean ya sean, ya son parte de las variables de las primeras, de las cuatro ecuaciones, de la ecuación uno 2 5 y 6 o 4 y 5 1 2 4 y 5 y esta ecuación es la quinta ecuación con la misma cantidad de variables. ¿Sí? Entonces, si a esta ecuación le llamo, vamos a llamarle la ecuación 7, ¿sí? Como es la ecuación 7 de la ecuación uno, la ecuación 2, la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 7, tenemos cinco incógnitas. Tenemos cinco incógnitas, ¿sí? Cuyas variables son las velocidades angulares, que es justamente lo que me están pidiendo. Pero no necesito analizarle como en X para resolver el problema. Ujú. Ya está. Entonces vamos a comenzar a reemplazar poco a poco, ¿eh? Este problema es bastante largo, ¿eh? Así que ya.
Ya, vamos a comenzar, ¿sí? Eh, vamos a analizar, vamos a ver la ecuación uno y la ecuación 4, ¿ya? Veamos la ecuación uno y la ecuación 4. Porque te das cuenta, en la ecuación uno tienes la integral por L medios es igual a IG por omega BC, y tienes la integral por L medios por IG por omega B, ¿sí? Te das cuenta de la ecuación uno y de la ecuación 4, pues decimos, ¿no? De, de uno y 4 tengo la integral de BY de DT es igual a IG por omega B, pero esa misma integral también es IG por omega BC. Debido a que las varillas tienen la misma masa, la misma longitud y ambas son medidas con respecto a sus propios centros de masa, van a ser iguales. Entonces, una conclusión importante es que ambas varillas tienen la misma velocidad angular. ¿Está bien? Ya está. Ahora vamos a sustituir esto en la ecuación 5. Eh, aquí. En la ecuación 7. Vamos a sustituir esto en la ecuación 7. ¿Ya? Aunque vamos a hacerlo primero en la ecuación en 7 mejor. Vamos a hacerlo en 7. En 7, ¿qué tengo? Em, velocidad centro de masa, componente en Y de AB, velocidad del centro de masa, componente en Y de la barra B, más o ajá, L medios por omega B. ¿Qué te parece si eso le colocamos omega? Es el mismo, ponle omega, más L medios por omega es igual a la velocidad del centro de masa, componente en Y de la barra BC, menos L medios por omega. Así era, me parece, ¿no? Ahí está, en 7. ¿Sí? Entonces, lo que estamos encontrando aquí es que la velocidad del centro de masa, componente en Y de la barra BC, menos la velocidad del centro de masa, componente en Y de la barra B, es igual a L medios por omega por 2, o sea, L por omega. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿cómo reemplazo esas dos expresiones? ¿Ya? Voy a usar las ecuaciones 2 y 5. ¿Ya? La expresión 2 eh, viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser la integral. Ya salió. Ya está. Desde la ecuación 2 te das cuenta que esta integral, la ecuación uno y 2 te das cuenta que la velocidad de BC, componente en Y, la puedes colocar en términos de la velocidad angular, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer de uno y 2 vamos a llamarle asterisco esto. Vamos además de uno y 2. ¿Qué tengo? A ver, esa integral de B y E es IG por omega por 2 entre L, ¿cierto? Esa integral es IG por omega por 2 entre L, pero también es menos la masa por B de G, ¿no? Entonces, esta integral de B de Y de dt es IG por omega por 2 entre L, pero también es menos la masa, velocidad del centro de masa, Y, eh, ¿de quién? Era de BC, de BC, ¿cierto? Listo. Además,
Ujú. Ya, con eso tú puedes despejar la velocidad del centro de masa. Bien. Entonces, la velocidad del centro de masa componente en Y de BC es menos 2 entre M por L por IG y por omega. ¿Sí? Ya está. Además, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para las ecuaciones 4 y 5. En la ecuación 4 y 5, la integral es IG por omega por 2 entre L, la misma integral, pero también es eh, M por la velocidad entre masa AB, ¿no? La integral de B de Y de dt es IG por omega por 2 entre L, pero también es igual, aquí sí es más masa por la velocidad del centro de masa, componente en Y, pero de la barra B. Entonces, de aquí puedes decir que la velocidad del centro de masa, componente en Y de la barra B, va a ser igual 2 entre M por L y G por omega, ¿no? 2 entre la barra B y G por omega. A ver, quiero ver una cosa, no vaya a ser que reduzca esto de manera trivial. Dame un segundo, por favor. Aquí me parece. Dame un momento, por favor, dame un momento. Uh, a ver, creo que me faltó algo. Sí, voy a corregirlo. Me faltó algo, me faltó el momento, el impulso de I. Mm, y eso solamente afecta en la componente en X y en Y. Acá, ya, a ver, voy a corregirlo rápidamente, acá se me ha olvidado. Ese, esta suma de fuerzas, que son suma de impulsos, tenía que sumar el impulso de I, el impulso I, ¿no? Para la barra BC. Entonces acá vendría a ser, obviamente ese I tiene dos componentes, es I coseno de 45 y también es I seno de 45, ¿sí? Obviamente acá sería I coseno de 45, que sería raíz de 2 sobre 2 por I, ¿ya? Como apunta hacia la izquierda, va a ser negativo, ¿sí? Y acá sería, este componente en X. La componente en Y es vertical hacia arriba, así que es positivo. Y el componente en X sería menos raíz de 2 sobre 2 por I. ¿Está bien? Y aquí sí es más. ¿Ya? Como simplemente I sigue siendo dato, o sea, no que no aumentó la cantidad de ecuaciones, I sigue siendo dato. ¿Ya? Así que, eh, y además solo nos interesa la ecuación 2 y la ecuación 1, 2, 4, 5, ¿no? La única modificación es la ecuación 2 nada más. ¿Ya? Y la ecuación 2 justo la estoy comenzando a usar. ¿Ya? Entonces acá tengo que hacer un cambio. ¿Ya? Y sí me parece un poco raro que haya salido así. La ecuación 1 y 2, ya. Ujú. Es IG por omega BC. Y este de acá vendría a ser raíz de 2 sobre 2i menos esa cantidad, ¿no? Mm, Entonces acá tenemos que cambiarlo, ¿eh? Claro, si no va a ser trivial eso, no tiene un sentido.
Ya. De la ecuación uno, sale, en efecto, esa integral es 2 entre L y G por omega. Listo, hasta ahí estamos bien. Eso es la ecuación uno. De la ecuación 2, la integral va a ser raíz de 2 sobre 2i menos mbg por b. Va a ser raíz de 2 sobre 2i menos masa, velocidad del centro de masa y de bc. Listo. ¿Está bien? Entonces, yo lo que hice acá fue despejar, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué te parece? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esto es lo mismo, más raíz de 2 sobre 2 por i entre m. Este i es el impulso. El otro, el ig, es el momento de inercia. ¿Ya? Imagina para que no haya confusión. Ese i va a ser el impulso, el otro i es el momento de inercia. ¿Ya? ¿Qué más? Dejar ver si he despejado bien. Eh, correcto. Ujú, correcto. Ya está. Ahora sí, para la barra B no cambia nada. ¿Por qué? Porque la barra B no actúa el impulso I. Solo actúa en la barra BC. Ya, ahora sí, eso tiene un poco más de sentido. ¿Sí? Ya está. Entonces, reemplazamos. Vamos a llamarle esta eh, ecuación K y ecuación M. ¿Ya? Y vamos a reemplazar la ecuación K y la ecuación M en asterisco. De K y M en asterisco. La velocidad del centro de masa Y de BC es menos 2 entre M por L. Momento de inercia, como es una varilla, y le estamos haciendo con respecto al centro de masa, es un doceavo. Vamos a dejarlo como IG para operarlo como IG nada más, y ahí después lo operamos. ¿Ya? Mejor. IG por omega más raíz de 2 sobre 2 y entre M. ¿Sí? Menos velocidad entre masa, componente en Y de AB, que sería 2 entre M por L, momento de inercia, y G por omega, y tiene que ser igual a L por omega. ¿Sí? Pero te das cuenta de que ese término y ese término son iguales, así que decimos R 2 sobre 2 y entre M, esos dos términos pasan al otro lado de la igualdad, y te va a quedar L más 4 entre M por L y G, y todo por omega, y todo eso por omega. Por lo tanto, esta velocidad angular va a ser raíz de 2 sobre 2 y entre M, L más 4 entre M por L, momento de inercia respecto al centro de masa. Y G, y con eso ya se acaba el problema, es un doceavo de M por L cuadrado, ¿no? Si lo dices entre M, se cancela el M, entre L, se cancela un L, y por 4 te queda un tercio. Es un tercio de L te queda, ¿ya? Entonces esa velocidad angular te va a salir, esto de acá abajo, el denominador te va a salir un tercio de L. Entonces sube el 3, no, esto aquí te sale un tercio de L, ¿no? Más L, 4 tercios de L, ¿no? Entonces te va a quedar 3 raíz de 2 sobre 2 por 4 8 y entre M. Eso debería salir. ¿Está bien? ¿Sí? Y esa es la respuesta, muchachos. Y entre M por L, ¿no? Ya está. Y entre M por L. Listo. Bien, hasta aquí nos quedamos, muchachos. En la siguiente clase ya hacemos los demás problemas. El día de mañana viene colaborativo de impulso
No, discúlpame, trabajo y energía. Trabajo, energía y su conservación. ¿Sí? Listo, cuídense, nos vemos. Hasta luego. Listo, nos vemos, cuídense.